Y ahora les invito a que escuchemos la palabra del Señor. Con mucho gozo en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque hay alegría en nuestras vidas. Porque una vez más, hoy es domingo. Jesucristo ha resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y nuestro mensaje de hoy es justamente titulado Jesús resucitó. En el libro de Juan, que yo lo he meditado mucho durante esta semana, y que siento que como que es el mejor que ha escrito sobre este suceso de tanto milagro, en el capítulo 20 hace un relato notable desde el versículo 1 al 10 y luego en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 24, también el Señor nos habla acerca, a través de Pedro, acerca de este milagro sobrenatural. Pero leamos Juan, capítulo 20. Versículos 1 al 10, que dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que muy temprano, el primer día de la semana, María Magdalena fue a la tumba y vio que estaba corrida la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a ver a Simón Pedro, y mira lo que dice el evangelista Juan, y al seguidor a quien Jesús quería mucho. Eso habla acerca de Juan. Y les dijo, sacaron el cuerpo de Jesús de la tumba, no sabemos dónde lo pusieron. Y Pedro y el otro seguidor, Juan, salieron y fueron a la tumba. Estaban corriendo juntos, pero el otro seguidor corría más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó y vio las vendas de lino en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón, que entró a la tumba y vio las vendas en el suelo. Vio también la tela en que habían envuelto la cabeza de Jesús. Estaba enrollada aparte. Entró entonces el otro seguidor que había llegado antes, vio todo y creyó. Estos seguidores todavía no habían caído en cuenta de que las Escrituras decían que Jesús tenía que resucitar. Luego estos seguidores regresaron a los suyos. Fueron a contarles las buenas nuevas, la buena noticia. Y el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, versículo número 24, dice de la siguiente manera, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Claro que sí, pues. La profecía se estaba cumpliendo. Era imposible que las tinieblas lo vencieran, que la muerte lo venciera, porque Jesucristo venció la muerte. Imaginémonos algunas escenas. Posteriormente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban angustiados, me refiero a los discípulos, porque Jesucristo había sido arrestado, enjuiciado, crucificado y muerto. Podemos imaginarnos esas 2 noches que ellos pasaron llenos de miedo, de angustia, llenos de duda. Deben haber estado en mucho silencio por el tema también del miedo, pero en sus corazones quizás tenían una tremenda tristeza, porque ellos recordaban las imágenes de la cruz del Calvario. Quizás el apóstol Pedro estaba tan aturdido porque le había negado al maestro, y qué terrible era para él seguramente pensar en lo que había hecho con su maestro. Juan, el amado, estaba seguramente consolando a la mamá de Jesucristo, a María, porque Jesucristo le había encargado que cuidara de ella. El resto de los 11 discípulos quizás estaban allí en una situación espiritual tan triste, casi en coma, porque estaban masticando la traición de su hermano, Judas. Estaban masticando esa traición y también estaban masticando la ejecución de su maestro, que lo habían ejecutado como a un criminal. Las mujeres estaban llenas de dolor, esperando que pasara pronto ese día sábado, porque lo único que ellas querían era ir el domingo muy temprano en la mañana para ir a ungir el cuerpo de Jesucristo, que para ellas Jesús estaba allí en el sepulcro.
en este contexto de este relato, es indudable que para el amanecer de ese domingo, ese primer día de la semana, ninguno de estos hombres ni ninguna de estas mujeres imaginaban que iban a ser testigos del milagro más maravilloso de toda la historia de la humanidad luego de la crucifixión de Jesucristo. Un hecho histórico, pero también notablemente espiritual, trascendente, que iría a marcar un antes y un después en toda la historia de la humanidad, tanto en lo espiritual como también en lo material. Un hecho que en definitiva iría a marcar para toda la eternidad. ¿De qué estamos hablando? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la base de nuestra fe, que es la base de nuestra esperanza, y es la causa porque ustedes y yo y millones en el mundo entero a esta misma hora, por diferentes canales y redes sociales, estamos congregados, que es la razón por qué por décadas y por siglos millones de cristianos se han congregado en los templos y por las casas y también por las calles y por las plazas. Y quisiera hablarle de algunos puntos que tienen relevancia y que me emocionan y me apasionan. Obviamente el primer punto es acerca de la resurrección de Jesucristo. Esto de la resurrección es el testimonio que concluye todo lo que es la autoridad de Jesús. Es el primer punto de hoy. El Hijo de Dios manifiesta en la resurrección su notable autoridad. El Hijo del Señor. Allí en la resurrección todo lo que nuestro Señor y Salvador dijo e hizo cobra valor notable. Si Él no hubiera resucitado de entre los muertos, no tendría valor. Y tenemos 1 Corintios capítulo 15, 17 que ratifica ese punto y dice su palabra: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Por favor, entendamos esa palabra. Si Él no hubiera resucitado, todavía estaríamos cautivos. Todavía estaríamos metidos en el pecado, toda vez que obviamente hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, sin resurrección, la cruz del Calvario sería no más que una tragedia, una muerte más. Gloria a Dios por la crucifixión y damos gracias al Padre por habernos dado a su Hijo. Pero la crucifixión sin resurrección no sería más que una tragedia. Pero ese día en que el Señor resucitó, ese día se convirtió, por así decirlo, ya que hay muchos días internacionales de tantas otras cosas, el del niño, el de la mujer, el de aquí y el de allá, pero el día en que el Señor resucitó, por así decirlo, se transformó en el Día Internacional de la Liberación del Hombre y de la Mujer. Por eso la resurrección del Señor Jesucristo se transforma en nuestra base de la predicación, pero además la resurrección de Jesús tiene implicaciones tan profundas como las que siguen. El poder del Cristo resucitado nos salva y nos redime. Y cuando hablamos de redención, yo busqué por allí la palabra de redención o de redimir. La palabra redención implica librar a una persona de un dolor o de una situación penosa. Librar a alguien de una situación penosa, triste, de una situación de dolor. ¿Cuánto dolor ha habido y hay en el mundo? ¿Cuántos pesares? ¿Cuántas penas hay? Por 1.000.000 de razones.
La resurrección implica la liberación de ese tu dolor, de esa tu pena, de esa tu tristeza, de esa tu angustia. Ese es el valor de la resurrección de Jesucristo. Cuando hablamos de redención o de redimir, hablamos acerca de conseguir la libertad de una persona. Cuando el Señor resucita con su resurrección, consigue tu libertad plena para el aquí y para el después, en la eternidad. Nos saca de la esclavitud. Yo me acuerdo de Booz, que rescata a Ruth la Moabita. Él fue su redentor. Por eso Booz en el Antiguo Testamento es el tipo de Cristo. Y cuando Booz rescata a Ruth la Moabita, la desposa, ella con Booz obtiene todo lo que había perdido. Por eso cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, obtenemos todo aquello que hemos perdido. Todo aquello que nos ha producido tristeza se vuelve en gozo. Por eso es necesario, amigo y amiga, que conozcas a Jesús. Y ustedes, amada iglesia, reconozcamos a Jesucristo con mayor notoriedad, con mayor pasión. Es tiempo de buscar con mayor ahínco al Señor de la vida. Por eso el Cristo resucitado nos da la libertad y nos da la victoria sobre el pecado, sobre la culpa, sobre la muerte. Y lo que es más grandioso, sobre Satanás, a quien el Señor Padre reprenda ahora mismo, sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre la vida de tu hogar, de tu familia, sobre nuestra nación. El Señor reprenda al diablo. El segundo punto tiene que ver con la importancia de la resurrección de Jesús. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Eso dice, y ustedes lo podrían ver allí en su pantalla para que lo puedan apuntar. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación. Vano es lo que yo estoy haciendo y miles y millones de personas quizás en este mismo momento están haciendo. Vana sería nuestra predicación. Vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe, esa profesión de fe. Si Cristo no resucitó, los apóstoles estarían siendo históricamente testigos falsos. Las mujeres que corrieron al sepulcro serían testigos falsos. Si Cristo no resucitó, ¿sabe qué? Aún estaríamos en pecado. Aún seríamos pecadores no redimidos, no salvados, no perdonados. Y si Cristo no resucitó, todos aquellos que han dormido o muerto en Cristo estarían pereciendo. Habrían muerto sin ninguna esperanza. Estarían sin ninguna esperanza. Escuche bien, sin ninguna esperanza de resurrección. Y por eso es válida la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es tan importante. La tercera cosa, el tercer punto. Las consecuencias de la resurrección. La resurrección fue tan necesaria para que se completara nuestra redención. Ya expliqué lo que era redención. Liberarnos de la esclavitud, sacarnos de todo peso, obtener aquello que habíamos perdido de nuevo. Entonces la resurrección es necesaria para completar esta redención. Jesucristo, noten usted, y escúchelo bien allí, según Romanos 4, 24, 25, Él dice que nos justifica, pero allí en la pantalla ustedes pueden leer que Jesucristo con su muerte nos libró de los pecados, pero con su resurrección nos devolvió los bienes que habíamos perdido por el pecado. Yo quiero repetir esa frase. Escúchela bien. Escúchela bien. Jesucristo con su muerte nos libró del pecado y de los pecados. Allí, por su llaga fuimos nosotros curados
y por su muerte nosotros fuimos perdonados. Pero con su resurrección nos devuelve los bienes que habíamos perdido por el pecado. ¿No es extraordinario? No es extraordinario, no nos causa tanta alegría, puede causarnos tanta alegría en este momento a cada uno de nosotros. Por su resurrección nos devuelve, nos redime todo lo que habíamos perdido, producto del pecado. Por lo tanto, todo pecador que viene a Jesucristo y cree en su muerte, acepta su resurrección, el Señor le devuelve lo que había perdido por toda la vida pasada de pecado. La resurrección abre las puertas del cielo y abre las puertas hacia una vida eterna. Por eso creemos en aquel que resucitó de entre los muertos. La cuarta cosa que yo quisiera señalarles en el día de hoy es lo que el libro de Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 21, en ese mismo capítulo maravilloso que estamos leyendo como base en esta palabra en el día de hoy, habla acerca de que cuando Jesucristo se le aparece a sus discípulos después de la resurrección. En ese mismo capítulo, antes, Jesucristo tiene un relato o una experiencia con la mujer que corrió al sepulcro llevando ungüentos, María Magdalena. Otros evangelistas hablan de otras mujeres, inclusive una mujer llamada Juana. Y el Señor Jesucristo tiene ese relato con María Magdalena, es cuando el Señor, los ángeles le dicen a María Magdalena, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Posteriormente a eso, Jesucristo, por la noticia que había llegado a todos los discípulos, va, y vamos a leer la base bíblica en Juan 20, 19 al 21, para que ustedes lo sepan. Es cuando Jesucristo se le aparece a los discípulos. La Biblia dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, escuche bien, Jesucristo puede entrar donde hay puertas cerradas. Jesús puede entrar donde hay puertas cerradas. Lo hizo allí en el Nuevo Testamento en su resurrección. Lo hizo en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel, encabezado por Josué, conquistaron Jerusalén. Las puertas de Jericó estaban cerradas y la Biblia dice bien cerradas, pero el poder del Señor que le da a sus hijos permitieron que las puertas de Jericó, que estaban bien cerradas, fueran abiertas y los muros derribados. Jesucristo dice que entra allí, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo esta palabra gloriosa: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. 2 veces: como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Será que, queridos hermanos, pastores, amigos y amigas, será que hoy día es un motivo para alegrarnos? ¿Será que el haber entrado Jesús a ese cuarto donde los discípulos habían cerrado las puertas por miedo de los judíos, será que habiendo entrado a ese cuarto y haberle dicho por 2 veces paz a vosotros, será que los discípulos, además de asombrarse, se alegraron en su corazón? ¿Será que cuando nosotros recibimos en nuestro corazón, amigo y amiga, cuando recibimos a Cristo en el corazón, será que eso nos causa o nos debe causar alegría? ¿Puede pensar usted la alegría de los discípulos allí recibiendo al Maestro resucitado? Esa alegría que se transforma en una alegría permanente y no una alegría pasajera, es la que da el Señor Jesucristo a los que en Él creen y a los que le reciben a Él. Esa alegría de que Cristo entra a ese cuarto también nos representa, y en ese momento fue presencial,
Jesucristo entró al cuarto presencialmente. Pero eso a nosotros nos simboliza o nos significa que Jesucristo nos enseña de que Él en cada culto, en cada reunión, en cada culto familiar, en cada levantamiento de un altar, en cada servicio online, en el lugar donde se implora, se invoca el nombre del increíble, como habíamos escuchado en la canción anterior, en cada momento como esos, el Señor no está presencialmente en términos de cuerpo físico, pero su presencia es notable. Eso es lo que me enseña esta escritura. Esta escritura me enseña que Jesucristo fue donde los discípulos. Las puertas estaban cerradas. Ellos se asombran, trae alegría a sus corazones. Ellos, tienen una experiencia maravillosa porque Jesucristo les muestra sus llagas en sus manos, en su costado. Allí no estaba Tomás, por lo tanto hubo que pasar una semana posteriormente para que Jesucristo le mostrara a Tomás personalmente sus llagas en sus manos y en su costado. Y allí fue cuando Tomás creyó. Pero cuando ellos estaban en el cuarto cerrado, Jesucristo se les presenta a ellos. Se asombran, se alegran. Cuando usted y yo nos reunimos, por eso es necesario congregarse. Por eso es necesario que te invite a estos cultos online. Por eso es necesario que lo hagamos cuando tengamos la posibilidad de retornar a nuestros templos. La presencia del Señor trae alegría, trae gozo. Y nos recuerda que por usted y por mí, sí amigo, por ti también, amiga, por ti también, es necesario que lo creas hoy. El Señor nos muestra sus llagas y eso trae alegría a nuestros corazones. Y la quinta cosa, para ir concluyendo, recordar que hoy es domingo. Claro, lo he dicho varias veces. Bendito sea el nombre del Señor. Es el domingo de resurrección, pero también podría ser el domingo de nuestra resurrección. De nuestra resurrección. De mi resurrección. De su resurrección. Amigo y amiga, si usted cree, de su resurrección. Y se los voy a explicar en qué sentido el Señor nos dice esto. Y primero que todo, quiero explicarles qué significa resurrección. Es una palabra griega que se pronuncia anástasis y que define como la acción de ponerse de pie o levantarse de nuevo. Eso es resurrección. Eso significa resurrección. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hoy día, nuestro domingo de resurrección propio, necesitamos ponernos de pie y levantarnos de nuevo? De nuevo, el Señor nos está hablando a nuestras vidas. Hoy puede ser para nosotros ese día de resurrección. Hoy puede ser para nosotros el día, en primer lugar, y quiero que allí ustedes lo vean y escuchen por favor, para levantarnos de nuevo en nuestra fe. Vean allí en su pantalla. Y el capítulo 12, versículo 2 del libro de Hebreos dice de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y el menosprecio, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allí habla acerca de la crucifixión, pero también implica este versículo la resurrección, porque dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Él no se habría sentado a la diestra del trono de Dios si no hubiera resucitado. Es un tiempo para levantarnos en nuestra fe, poniendo nuestros ojos en Jesucristo. No los ponga en otra cosa, sino que en Jesús. La segunda cosa que el Señor nos habla, y ahí tenemos dos versículos bíblicos en el libro de Mateo, en el capítulo número 1 y en el capítulo número 28. Qué casualidad, en el primer capítulo del primer evangelio del Nuevo Testamento y el último capítulo del primer evangelio del Nuevo Testamento, el libro de Mateo. El primer versículo, el versículo número 23 del capítulo número 1 dice de la siguiente manera: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que quiero destacar aquí es que
el nacimiento de Cristo nos habla acerca de un Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De tal manera que debemos en este día resucitar nuestro ánimo y confiar que Dios está con nosotros. Tengamos ánimo, Emmanuel, Dios está con nosotros. Y cuando el Señor nos manda a predicar el Evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice el versículo número 20 del capítulo número 28, que ustedes lo están leyendo en su pantalla, le dice que enseñándoles todas las cosas, que las guarden todas porque Él las ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es para tener ánimo? ¿No es para resucitar en nosotros el ánimo? La resurrección de Cristo es buena para resucitar en nosotros nuestra fe, poniendo nuestros ojos en Cristo, pero también para resucitar en nosotros el ánimo, porque Dios prometió, Emmanuel, estar con nosotros, y también lo dijo, hasta el fin del mundo. Las palabras del Señor nos declaran eso. Podemos resucitar nuestro ánimo. El libro de Proverbios, en el capítulo número 18, versículo 14, mira lo que dice acerca del ánimo. Escuche bien y lea bien en su pantalla. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Explico. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará cualquier enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Yo creo que eso es terrible. Por lo tanto, el Señor en su resurrección, hoy día domingo también puede ser nuestra resurrección para levantar nuestro ánimo. Y por último, ¿para qué es este día, nuestro propio día de resurrección? Para levantarnos de nuestro enfriamiento espiritual. Y esto es bastante importante. Y allí tenemos el libro de Apocalipsis en el capítulo número 3, versículos 15 y 16, cuando el Señor en los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, en el último mensaje a la iglesia de la Odisea, les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, debemos tener cuidado con alejarnos del Señor. Vea usted, tome apunte en lo que allí usted está observando en su pantalla. Debemos tener cuidado con alejarnos del Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué lo puse allí en la pantalla para que usted lo viera? Porque nuestro alejamiento del Señor comienza en nuestro corazón. Escuche bien, por eso hoy podemos levantarnos de nuestro enfriamiento, si es que así lo hubiere, si volvemos nuestro corazón al Señor. Y ahí tenemos el capítulo 24, versículos 6 y 7 del libro de Jeremías, que dice, porque esta es una promesa extraordinaria, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Escuche bien, hermano, hermana, amigo y amiga. El Señor dice en este momento, pondré mis ojos sobre ellos, sobre todos nosotros para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré. Esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Dios, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Se volverán a mí de todo su corazón. Pondré mis ojos sobre ellos, los volveré, devolveré. La resurrección trata de devolvernos lo que habíamos perdido. No los destruiré y les daré un corazón para que me conozcan más. Me conozcan que yo soy Dios. Esa es nuestra oración, es nuestra petición, pero lo más grandioso que su resurrección trae esa promesa para ti, para mí, para todos nosotros, para su iglesia y para todos quienes deben comenzar a venir a la iglesia, no tan solo al edificio, sino que al cuerpo de la iglesia. Concluyo diciendo lo siguiente.
este domingo de resurrección puede ser para nosotros un nuevo comienzo. ¿Lo toma? ¿Lo toma? El día de levantarnos de nuevo de donde probablemente habíamos caído. Hoy es domingo. Cristo ha resucitado. Él vive y su levantamiento es y debe ser nuestro levantamiento. Jesucristo vive. Su levantamiento, su resurrección debe ser nuestro levantamiento y nuestra resurrección. Señor, que así sea. Te lo pido, mi Padre. Por eso hoy día, hermanos y hermanas, iglesia querida, pastores, misión, amigos y amigas que nos están oyendo en todas partes o viendo en todo lugar, esperamos que sean muchos. Por eso nosotros debemos cantar a su nombre, porque Él es nuestro Señor y Dios, porque Él nos ha dado la promesa en medio de su resurrección, porque Él a su vez, y falta este paso que está pronto, Él regresará y le veremos cara a cara y cantaremos mientras tanto a Él le alabaremos, cantaremos hasta la eternidad, recordando la cruz del Calvario, donde Él murió en soledad. Pero también alabamos al Señor y le proclamamos su nombre eternamente, porque Él al tercer día resucitó de entre los muertos. Se escuchó un tremendo estruendo, y en ese medio, y en ese estruendo la piedra fue removida. El Señor venció la muerte. Él resucitó. Por lo tanto, alabemos al Señor. Amamos, Padre. Te glorificamos, Señor. Y te damos gracias, no tan solo por tu muerte, que perdonó nuestros pecados, sino por tu resurrección, que nos redimió de ellos y nos devuelve todo lo que estaba perdido. Hoy día, tantas personas pueden sentirse con peso y con dolor. Oramos, Señor, y pedimos a todos aquellos que nos están oyendo, amigos y amigas, busquen al Señor, busquen a Cristo, vengan a Jesucristo resucitado, porque Él les va a devolver todo aquello. Y no hablo de lo material, porque esas son añadiduras. Les va a devolver todo aquello que ustedes sienten que han perdido. El amor, el carisma, el cariño, la honestidad, la vida espiritual, el amor por las cosas pequeñas y sencillas. Ven a Cristo. Jesucristo vive. Él ha resucitado por ti y por mí y por todos nosotros. Ese es el valor y la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cantaremos a su nombre, porque Él es nuestro Señor y Dios. Una vez más digo, hoy es domingo. Jesucristo ha resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Y a ti cantamos en la esperanza sublime que un día te veremos cara a cara. Pero por ahora sentimos tu presencia en este lugar y en cada lugar donde estamos reunidos. Muchas gracias, Señor. Cantamos a ti porque tú eres nuestro Señor y Dios. Amén.